Bienvenidos a este capítulo de Nacidos para Triunfar. Hoy tenemos aquí a Juan, que es personalmente mi entrenador de Golden Gloves, y me hace una ilusión tremenda tenerla aquí. No es una entrevista como tal, son más cuestiones que tengo yo personales para conocerte más, y la verdad que muchísimas gracias por estar aquí, así que vamos a darle. Mira, inicios en un país como España, Mallorca, donde lo más popular es el fútbol o el básquet, ¿por qué empezaste a hacer boxeo? Pues en mi familia el boxeo siempre ha estado ahí, siempre, de hecho mis dos abuelos, de parte de madre y de parte de padre, eran boxeadores. Mis hermanos también han hecho boxeo, mi hermano el mayor ha competido también y por eso también pues yo creo que tiré por ahí. ¿Y tus abuelos llegaron a ser profesionales? No, llegaron a pelear en amateur, es que a mi abuela no le gustaba el boxeo, de hecho sigue sin gustarle el boxeo. ¿Y que boxearas tú tampoco? Nada, no le gustaba nada. No. Pues digamos que ya lo tienes un poco en la sangre. Sí, sí. Qué bueno. ¿Por qué empezaste a boxear y dónde? Pues a ver, yo principalmente empecé con mis hermanos y con un amigo de mi hermano que entrenaban ellos y empecé así en la calle haciendo sparring con mis amigos y con la gente de allí hasta llegar a conocer a mi entrenador, que ya fue un poquito más serio, y ya ahí fue cuando empecé a competir. ¿A qué edad empezaste más o menos a hacer así sparring y tal con tus hermanos? Pues no recuerdo muy bien, pero sé que era pequeñito porque nos llevaban mi hermano me llevaba con los otros hermanos que tenían de sus amigos y hacíamos allí en el parque. Y cuando empezaste a boxear, ¿tú sentías que ya estabas más avanzado que los demás chicos por el hecho de haber empezado en la calle? Bueno, sí que más como sin miedo al golpe y esas cosas, sí que a lo mejor estás un poquito más avanzado en eso. ¿Tus hermanos son mayores que tú? Sí, tengo dos hermanos más mayores. Podríamos decir que te enseñaron a base de mano dura. Bastante. Bastante Yo bueno. recibí bastante de mis hermanos, que hoy por hoy también lo agradezco, la verdad. Eso es algo que me ha hecho ser bastante más duro y... Cuando empezaste con tu entrenador, directamente ya sentiste que sí, que el boxeo era para ti, que querías dedicarte a ese deporte. Sí, de hecho, el momento yo de conocer a mi entrenador, yo estaba en un gimnasio de ahí, de al lado de mi casa, y empecé a ir en ese gimnasio porque mi hermano entrenaba allí y tal, y empecé con un entrenador de boxeo que estaba allí, pero había más entrenadores en ese gimnasio. Y yo quería competir, pero ese entrenador ya en ese momento no quería subir a nadie y tal. Y entonces él me dijo, hay otro entrenador cubano que este sube a gente. Y la que llevaba al gimnasio y tal dijo, no, pero no empieces con que este sube a la gente sin preparar. Y bueno, yo para la primera pelea yo tenía mucha hambre y quería subir ya. Yo ya me sentía preparado y cuando empecé con él me estuvo ahí un año en preparación, ¿sabes? Que no tenía nada que ver con lo que me habían contado. O sea, realmente él te cuidó más Sí. de lo que te habían dicho. Y yo creía que ella sabía boxear y me di cuenta que ni sabía boxear ni sabía ver boxeo y llevaba viendo boxeo desde pequeño. Pero tú ya tenías desde el principio esa necesidad, ese instinto de competición. Sí, yo todo lo que hago me gusta llevarlo a la competición. ¿Crees que te fue bien que ese entrenador te cuidara durante un año, te enseñara hasta que te sacara a competir? Creo que fue lo mejor que me pudo pasar conocer a ese entrenador. ¿Cómo fue esa primera competición después de estar un año encerrado y hasta que te soltaron? Pues mira, la verdad que cuando salí por primera vez dije, wow, pues no estaba tan preparado como creía y este año que he estado en preparación me ha venido muy bien. Más que nada por nervios, el fondo. La primera pelea siempre es como difícil. Por curiosidad mía, ¿la ganaste? Sí, ¿Ganaste la pelea? sí, lo gané bastante bien. Lo único que, bueno, no llegué a estar suelto, no llegué a hacer cosas que yo sabía hacer, entonces... Ya has competido una vez, ya entras en esa rueda de competición. ¿Cómo era un día a día en la vida de Juan ya compitiendo? Pues
era bastante complicado porque yo trabajaba con el camión, con 18 años ya empecé a trabajar con el camión, que me lo ponía mi padre el camión y tal. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana, ir a trabajar, que de hecho, bueno, tenía que estar a base de preentreno para poder aguantar todo el día. Y trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 11, 12, el día que más tarde se me hacía la 1, pero porque yo iba corriendo. Yo tenía mis clientes, que eran unos 30 clientes, y tenía que cargar el camión y descargarlo en cada cliente. Claro, yo iba corriendo, tenía que ir con las carretillas a tope para poder terminar antes y irme a correr, porque a mí me costaba mucho dar el peso. Y nada, encima en verano, trabajar, correr tapado al sol, a las 12 de la mañana, mediodía, cuando terminaba, lo primero que hacía era ir a correr, luego comía, descansaba un poquito y ya me iba a entrenar toda la tarde con mi entrenador y estaba entrenando. ¿Cuántas horas de entreno eran a la tarde? Pues todo lo que podía, cuanto más podía mejor, y luego pues salía a correr otra vez a la tarde. Este ritmo de vida tan acelerado, de tener que trabajar, correr 2 veces, entrenar, ¿cómo era la preparación, tema dieta para un combate, el dar el peso? Pues para mí era muy complicado, ya que yo tampoco no sabía, no tenía una muy buena dieta, por así decirlo, hasta que llegó mi pareja. Yo tenía que, mientras trabajaba, iba tapado en pleno verano, con el camión, con las ventanas cerradas, no caíamos. A veces me llevé a mi pareja y se quería morir. Y sí, sudar a tope y entrenar al 100. ¿En qué peso competías tú en ese entonces, Juan? Estaba a 66 kilos, lo que, bueno, a veces hice en alguna en 69 porque no había en 66. Para que la gente se haga una idea, en tu día a día, ¿en qué peso caminabas tú? Yo, sin competir, Sin competir. pues 80, 75. De 80 kilos a 66 kilos, ¿en cuánto tiempo hacías ese corte de peso? Pues yo iba bajando, los 10 primeros kilos se me iban rápido, pero luego costaban. Claro, quizás yo recuerdo un combate que estuve la última semana, me quedaban 10 kilos porque bueno, en ese combate lo llevaba bien el peso y nos dijeron no peleáis y nos fuimos a cenar a un buffet libre de pizza, me puse hasta el culo y vamos, y luego reboté 10 kilos y tenía que bajar, porque luego al final nada más termino de cenar, me llaman, oye que sí que peleas. Claro, ya había rebotado, ya había subido bastante, 10 kilos, pero bueno, En 7 días. Sí, 7 días bajé. En esos 7 días, dime la verdad, ¿no comes? ¿O qué comes? Pues la verdad que comí muy poco, un trocito pequeñito de pollo y... ¿Seguías trabajando? Sí, seguía trabajando y entrenando a tope y tenía que dar el peso sí o sí porque esa es la primera pelea que se gana. Es una locura porque son sacrificios que yo sé que la gente no los sabe y no lo entiende, y siempre voy a hacer mucho hincapié en eso, en el esfuerzo que hace un boxeador amateur para conseguir pelear. De hecho, era complicado porque en ese tiempo vivía con mi abuela y mi tío, y vivir en casa de la abuela ya sabes lo que es. Unos platos así de comida. Platos y venga que tienes que comer, come más y come muy poco. Mi tío con chocolate y todo. ¿Quieres? Delante tuyo. Sí. Pero eso también es algo que te la da, mentalidad. Sí, te pone más fuerte mentalmente a la hora de subir luego todo eso. ¿Y esa pelea la ganaste también? Sí. Vale. Entonces, ¿cuáles fueron los siguientes pasos en tu carrera? Tuve un combate que me robaron, estaba bastante ganado y bueno, de hecho en ese combate me llamó la selección para ir a la selección balear y preparar los campeonatos de España. Fue un combate que perdiste y te llamó la selección. Sí. Eso no es algo muy común. No, normalmente tienes que ganar y... Oye, eso es la primera vez que lo escucho, que Sí. que alguien pierde un combate y se le llama para la selección.
Es un tema el que quiero tocar contigo también. ¿Cómo se siente un boxeador cuando sabe que ha ganado esa pelea? Porque es algo que tú sientes y te lo dan como pérdida. Pues realmente al momento cuando te lo dan perdido, exactamente no sabes si has ganado o has perdido porque no te ves. ¿Vale? Hasta que tú no ves el combate no te ves. Pero sí que es algo que da bastante rabia. Sí que en ese momento, pues al llamarme la selección, al bajar y todo el mundo decir que has ganado, sí que bueno, te queda ahí que dices, Pero compensó. compensó porque luego pues Y ya entras en la selección. ¿Cómo afecta eso a tu vida, el que entres en una selección? pues es la verdad que para mí no es nada malo porque realmente a mí me gustaba entrenar y todas las horas que tenía las quería para entrenar y en ese centro estaba bastante bien para entrenar porque tenías de todo para entrenar. Lo que yo no quería era dejar a mi entrenador, claro, porque si vas a la selección entrenas con la gente de allí. Entonces yo me lo monté para poder entrenar con mi entrenador y poder entrenar en la selección. Entonces, normalmente los chicos entran a la selección y dejan su club de gimnasio. Sí, Tú, por el hecho de ser fiel a tu entrenador, seguiste entrenando con él, pero ¿cómo te lo compaginabas eso? y me voy a correr por las mañanas con mi pareja, luego voy a entrenar con mi entrenador de siempre y luego a la tarde, antes de ir al gimnasio que empezábamos a las 5, volví a entrenar con mi entrenador a las 3 o así y luego ya a las 5 ya empezaban las clases ahí en la selección balear y ya me tiraba desde las 5 hasta las 8 o 9. Es una locura, porque dejas de trabajar, pero no paras, ¿eh? Sigues aplicando ese tiempo a entrenar más y más y más. ¿Crees que el hecho de dejar de trabajar y hacer dobles y triples entrenos en un día se reflejó mucho en tu boxeo? Sí, a la hora de estar más suelto, más tranquilo encima del ring, sí que se notaba eso. Más fondo, Ahora te voy a hacer una pregunta, curiosidad mía. ¿Tú crees en el sobreentreno? pues sí que hay que ir un poco con cabeza, porque el sobreentreno te puede llegar lesiones que te estropean al final. Sí que de hecho mi entrenador siempre me tenía que parar los pies, oye, no entrenes tanto, más tranquilo, pégale más flojo al saco. Siempre Tenían que frenar. Si fuera sí, por ti, sí. siempre se frenarían. En esa rueda de competición, ya entiendo que llevas varios combates, sigues compitiendo, estás en la selección. ¿Cuál fue tu mejor momento y cuál fue tu peor momento en esa época? Pues mi mejor momento quizá fue el momento de preparar el campeonato, que estaba entrenando mañana y tarde y sueñas con esto. Al final dices, puedo llegar a dedicarme a esto. Y quizá el peor momento fue el momento que llega la lesión, que son las preparaciones al final de la preparación del campeonato, que se me sale el hombro y, claro, yo sí o sí tenía que ir al campeonato, que sí o sí quería ir. ¿Y vas al campeonato? Sí. ¿Se te sale el hombro izquierdo? Sí, el izquierdo, el primero que me salió. Si se te sale el hombro, ¿cómo vas a una competición? Pues con el derecho, con el otro hombro que te queda. ¿Y compites? Sí. ¿Y cómo va ese combate? Pues ese combate, a mí es un combate que me dolió mucho porque es un combate que yo creía y sentía que podía ganar bastante bien y siento que ese combate no me gana sino que lo pierdo yo. ¿Puedes explicarme un poquito Pues mira, por qué? claro, yo en ese momento era mi primer campeonato, tenía la lesión justo antes de empezar yo a pelear, peleaba a mi pareja, era la primera vez que la veía pelear en persona y fueron muchos nervios acumulados, ¿sabes? En junio en Badajoz, mucha calor y el tema del hombro fue algo que lo tenía mucho en la cabeza. Y cada vez que yo intentaba sacar la mano izquierda, me daba el latigazo al hombro. Entonces fue un poco frustrante a la hora de bajar.
entiendo que esa es tu primera lesión, pero has dicho la primera. ¿Hubieron más lesiones? Sí, tiempo después se me salió el otro hombro, esperando a que me operaran. La primera lesión. Sí. Es el momento en el que dices, no puedo seguir boxeando. No en sí, porque yo como que, bueno, el que está en este mundo sabe que esto es como una droga, que al final te engancha y nunca quieres dejar de competir. Y siempre como que está allí, quieres seguir, pero vamos, que a día de hoy todavía, a día de hoy solo tengo un hombro operado. No. ¿Qué es lo que te engancha a ti del boxeo? Es evidentemente la competición, pero ¿qué es? Los golpes, el pegar, la adrenalina. ¿Qué es para Sí. Juan esa adicción? Es algo que es muy complicado de describir cuando estás encima de un ring. No sé, el momento ese que estás contra el otro, que eres tú y él, al final es algo que no tengo palabras para describir eso. Si en ese momento te hubiese hecho esta pregunta, en el momento que estabas compitiendo, ¿hasta qué punto hubieras sacrificado tú cualquier cosa para llegar a lo más alto? Pues yo lo hubiera sacrificado todo. No, sin No, dudarlo, vamos. ¿sin límites? Sin límites. Yo, de hecho, yo es que me daba igual, el dolor del hombro no era algo que me diera miedo el que me saliera el hombro, era algo que era un problema porque me quitaba fondo. Cada vez que me salía, me quitaba fondo, entonces era algo que no podía hasta que estuviera solucionado. Tú estás en ese ritmo de competición, estás en la selección balear, se te salen los hombros, pero ¿qué pasa ahí? Porque algo pasa ahí, si no te operan y se complica tanto la cosa, cuéntame un poco. Pues mira, principalmente este hombro sí que me lo tendría que haber operado la mutua de deporte, pero claro, el presidente que teníamos en ese momento de la selección, que era el entrenador de la selección balear, este hombre hacía muchos chanchullos y te cobraba el dinero de la mutua y luego no te sacaba la mutua, hacía cosas raras. Y entonces, cuando yo me lesiono, se lo comento para que me dé los papeles para ir a la mutua y ya como que me empieza a dar largas, me da un número de una persona que decía ser el que se encargaba de esto y me dio largas, el hombre ese también, y al final pues ya tuve que irme de allí, de Mallorca me fui a vivir aquí a Tarragona y ya pues como que ya vi que era un tema imposible, que por ahí no me iban a operar. ¿Y lo tuviste que hacer por tu cuenta? Sí, tuve que hacerlo por la Seguridad Social y entre el COVID y todo el rollo, pues... Más a día de hoy sigues esperando una operación. A día de hoy sigo esperando una operación, solo me operaron un hombro y tengo el otro también que me tienen que operar. Es que hay que dejar muy claro que a veces las situaciones no dependen de ti, sino de que otra gente haga las cosas mal. Y por hacer las cosas mal, estamos hablando de que por el momento no puedes volver a boxear por culpa de que una organización o ciertas personas no se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Así que la verdad, gracias por compartir esto, porque me parece algo muy fuerte que no debería de pasar en ningún lado, que siempre se escuchan rumores y es algo que de hecho psicológicamente lo he pasado muy mal. He estado mucho tiempo mal pensando en quiero seguir peleando, no puedo, y eso es algo que estuve mucho tiempo, que mi pareja también lo estuvo viviendo a mi lado, y menos mal que estaba ella, que también me levantaba mucho el ánimo. A día de hoy, aunque estés esperando la operación, ¿sigues teniendo esa fe de volver a competir? Pues en un principio yo me monté el gimnasio pensando que en algún futuro podría llegar a competir, pero hoy por hoy la verdad que se me está quitando un poquito de la mente, porque estoy muy metido con los chicos de competición y estoy muy para ellos, y considero que si tuviera que prepararme a mí tendría que desatender un poquito a ellos y ser mediocre en los dos lados. Digamos que el montarte un gimnasio y el tener tú ahora competidores te ha ayudado mucho mentalmente también. Sí, la verdad que sí, que
es algo que no es lo mismo pelear tú, pero vamos, que estar en la esquina también es algo que, de hecho, los nervios, todo es mucho más fuerte. ¿Crees que puede tener un propósito mayor el hecho de que te hayas lesionado, hayas tenido que obligatoriamente dejar de boxear a esa transición de entrenador? Pues sí, yo creo que sí, no sé si ya es por autoengañarme a mí mismo y saciar el hambre de pelear, pero sí que yo considero que como que ha pasado por algo, ¿no? Que todo pasa por algo y de hecho las veces que yo decía, venga va, no, ahora tengo una temporada que no se me sale el hombro, lo estoy fortaleciendo, puedo volver a pelear, siempre me pasa algo, me sale otra vez o me pasa algo como que me dice, no competir, no sí, por aquí no es el camino. Sí. Y ahora has comentado lo de los nervios. Tú has vivido los nervios antes de subirte a pelear, los nervios pelear, y ahora estás viviendo como entrenador lo mismo, pero desde la esquina. Cuéntanos las principales diferencias. Pues la diferencia más grande que hay es que tú te sientes con la responsabilidad del chico que sube, al final es alguien que tú le coges mucho cariño, estás mucho tiempo con esa persona y no quieres que le hagan daño. Y sabes que no está en tus manos. Tú le puedes ayudar todo lo que puedas en la esquina y le puedes decir lo que tiene que hacer, pero no eres tú el que lo hace, es él. Entonces dependes como de esa persona que lo haga. Y es algo que es muy complicado de aguantar, de llevar. Esos objetivos que tú tenías como boxeador, ¿sientes que ahora te motiva tenerlos como entrenador? ¿Poder llevar a un chico a lo más alto? Sí, la verdad que es algo que me motiva bastante a seguir estudiando cada día boxeo, no paro de seguir aprendiendo y a ver, al final esa es la meta, ¿no? Intentar llegar a que los competidores, además que puedan dedicarse a ello. Yo te puedo decir que como competidor tuyo, una de nuestras mayores motivaciones, y no solo mía porque lo he hablado con un chico, es el hecho de tenerte como entrenador y poder llegar, no solo por nosotros, sino por ti, por un conjunto, quiero que lo sepas, y que vamos a darlo todo. Y ahora en esta faceta de Juan, tan de entrenador, cuéntame un poco cuáles son tus referentes a nivel entrenador. Pues mis referentes, de hecho mi entrenador es uno de ellos, que es alguien que para mí ha sido todo en el boxeo, ha sido mi padre, ha sido quien me ha enseñado a ver boxeo, como he dicho antes, y él al final ha sido quien también me ha enseñado a enseñar. Yo entrenaba y también me hacía entrenar a chicos para yo tener una salida el día de mañana también en esto. Y un entrenador que también ha sido muy top, que de hecho ha sido el entrenador de mi entrenador, es Ismael Sala, que para mí este hombre es un dios del boxeo, persona que toca, persona que hace campeón del mundo, y es una barbaridad ver cómo entrena, yo de hecho cojo muchas cosas de él y aprendo muchísimas cosas de él que son una barbaridad, y es muy fácil enseñar con las cosas que aprendo de él. Te facilita mucho el día a día, el fijarte en eventos. Volviendo un poco a tu entrenador, cuando dices fue como un padre para mí en el boxeo, si puedes transmitir un poco a la gente la importancia que tiene el entrenador o la conexión con tu entrenador, no solo a nivel de boxeo, pero que transmite va mucho más allá. Pues yo considero, no sé si es porque he tenido la suerte de tener un gran entrenador a mi lado, pero considero que para mí el 50% de lo que era yo en el ring era mi entrenador. Yo, si no lo tenía él en mi esquina, yo me sentía más débil. Es algo que es difícil de explicar, yo creo, porque si no lo estás viviendo no lo puedes sentir, pero es verdad que cuando, al menos es lo que decimos, estás en el ring y tienes esa fe ciega, te dice algo y lo haces. Sí, que podrías pelear con una venda si sabes que está él en tu esquina. Qué bueno. Las preguntas que ya son clásicas en esta entrevista y me interesa mucho tu opinión, que es, en este mundo del boxeo hay una gran presencia de la religión, de la fe.
perspectiva, ¿por qué crees que hay tanta presencia de la religión en el mundo del boxeo? Pues es un mundo que es difícil por las dietas, por todo, y al final subes a pelear y te estás pegando con alguien que quiere arrancarte la cabeza. Al final es algo que tú le quieres arrancar la cabeza y él a ti. Tienes que creer en algo y hay gente que no tiene la creencia y hay gente que sí. Yo personalmente no soy de orar, no soy de creer en Dios en sí, pero sí que yo siempre antes de subir en un combate pensaba en mi abuelo y pensaba que me estaba mirando y al final eso era algo que me daba una fuerza. Una fuerza externa, digamos. Sí. ¿Y crees que el hecho de que, como dices tú, que los dos sales a todo, a darlo todo, es un deporte tan extremo comparado con otros, que crees que ese ir al extremo a la gente igual le asusta y le lleva un poco al límite y por eso busca de afuera en vez de solo de ellos mismos? Sí. ¿Crees que a ti en situaciones extremas, fuera del boxeo también, sientes que necesitas de tu abuelo o de gente que igual no está presente? Sí, hay muchas veces que yo he pensado en mi abuelo o he pedido, sí que a veces pides, oh, por favor Dios que esto me salga, pero luego quizás no tienes esto de ponerte a rezar o... A mí me parece que es algo muy, muy interesante el hecho de que pase esto en el boxeo, porque como dice Juan, y como iremos oyendo en otros competidores, sea en Dios, o sea en tu abuelo, o sea en otros familiares, creo que el boxeo te lleva a ese punto a pedir una fuerza externa que te ayude. Y creo que esa es la reflexión que tenemos que sacar. Ya no si hace falta ser creyente o no para boxear, sino sí que ser lo suficientemente humilde como para saber que a veces no puedes solo, que necesitas una fuerza que te ayude de afuera. Sí. Y que sea tu abuelo me parece algo muy impresionante porque significa que sigue presente en ti. Claro, es algo que de hecho también me hubiera encantado poder tener a mi abuelo ahí que me pudiera ver. De hecho yo he competido ahí en Mallorca varias veces donde era su casa, él era bombero y eso era un antiguo parque de bomberos que hacían veladas y él prácticamente vivía ahí y cuando yo subía allí era invencible. Ahí sí que me sentía invencible y creo que ahí, vamos, no había nadie que me pudiera ganar. Qué brutal. La verdad que es muy fuerte, pero yo, como sabes, sí que soy creyente y te creo al 100%. O sea, estoy seguro de que de una u otra forma tu abuelo estaba ahí presente contigo en el ring. De hecho, ese fue mi debut, ahí en el Parque de Bomberos, sí. Por eso también fue algo que estaba en casa, ¿no? Eso era... La verdad que increíble. Y ligado a este tema, yo siempre digo que el miedo tiene mucho que ver con el pedir de afuera. No digo que sea tu caso, pero que es así, el pedir fuerzas desde afuera tiene muchas veces que ver con el miedo. ¿Qué relación tenías tú con el miedo durante la pelea o antes de la pelea? ¿Cuál era tu relación con el miedo? Mira, yo no tenía miedo al golpe, ni al dolor, ni a que me hicieran daño, porque no, de hecho yo he tenido 2 hermanos mayores, como hemos hablado antes, que hemos hecho burradas, nos hemos pegado a tope y el dolor no era algo que me diera miedo. Sí que quizá tenía un poquito de miedo de que mi hermano mayor viera que me ganaran o que me pegaran, ¿sabes? Porque era alguien quien yo tenía mucho respeto y es alguien que ha estado muy encima de mí para subir a pelear. Era más el no querer defraudarle a él que un miedo físico, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Crees que el hecho de no tener miedo a lo físico te hacía invencible? Hombre, en este deporte creo que sí que es importante no tener miedo al golpe. Sí que miedo, nervios, algo siempre se siente, ¿no? Pero que bueno, que eso es algo que es bastante normal y aparte que es necesario, porque es algo que el miedo te hace estar alerta, te hace estar vivo. Al final juega ese papel el miedo. Pues la verdad que para mí ha sido
increíble poder entrevistarte. La verdad que Juan y yo tenemos 40.000 podcasts fuera de cámaras. La verdad Sí, sí. que te lo quiero agradecer también aquí, pues quiero que lo vea la gente, que te lo quiero agradecer, que me has ayudado mucho, tanto a nivel como de boxeo como a nivel personal, y que me gustaba mucho ver esta fase tuya de que estás entrenado en ser enfocado en ser entrenador, que yo sí creo que tiene un propósito, igual que hemos hablado antes, el hecho de que ahora estés en la esquina y fuera del ring, aparte a mí me va muy bien, porque si estuviera dentro yo no querría estar en su peso. Y muchas gracias por querer participar en este proyecto y por estar ahí cada día. Muchas gracias a ti.